Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer inmenso acompañarlos una vez más. Les extendemos una cordial invitación a sintonizar nuestro devocional El Pancito Diario de Vida con el siempre inspirador pastor Danilo Toledo Muñoz. Será un momento de reflexión y crecimiento espiritual que no querrán perderse. Bienvenidos y que Dios les bendiga abundantemente. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a concluir nuestra sección de un tema en 3 partes, esta serie que hemos llevado adelante, en la cual hemos estado hablando del alma rota. El alma rota. Y ya hemos visto 2 partes bastante importantes e interesantes. La primera, que hablaba del alma fragmentada, de esta alma que estaba realmente prácticamente como dividida, un alma que no estaba estable para nada. Y obviamente igual hemos visto el tema de un alma que ha sido quebrantada, primeramente por las situaciones de la vida. Entonces, en esto del alma rota, muchas veces el alma aparece realmente quebrantada, y también este quebranto lleva a una división, prácticamente bipolares espirituales. Entonces, en la secuencia lógica, hoy vamos a meditar bajo el título Un alma inmadura. Note la secuencia, por favor, en esto del alma rota. Un alma que está quebrantada, un alma que no ha resuelto cosas del pasado, va a llevar a una división de alma, a una persona en las cosas de Dios, si no ha sido zanjado ese tema, a una persona, a un cristiano incluso, que va a estar como un bipolar espiritual, va a pasar de blanco a negro, va a pasar en distintos estados de ánimo. Por ende, hoy vamos a cerrar esta temática hablando del alma inmadura, un alma inmadura. Le pido que me acompañe a la Sagrada Escritura. Y vamos a la Biblia, al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 4. Búsquela, por favor, mientras introduzco. En este pasaje, Santiago, el escritor, le está escribiendo a hermanos, a una iglesia que debe definirse entre coquetear con el mundo y permanecer fiel a Dios. Pero todo denota que las características que Santiago está presentando evidencian inmadurez espiritual. Esto de la inmadurez espiritual vamos a observar que causa bastante perjuicio para el individuo y el entorno. Pero debemos también traer una solución de cómo zanjar este tema. ¿Bien? Entonces vamos a dar lectura a Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4. Y leeré como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la letra de la palabra dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. En una lectura rápida pareciese que Santiago le está hablando a gente, usemos la expresión mundana, a gente que no tiene relación con la iglesia de Cristo. Sin embargo, sí le está hablando a la iglesia de Cristo. Y está siendo bastante duro. Pero lo que pasa es que Santiago está poniendo la espada al cuello para la toma de decisiones.
para que haya una definición de propósitos, para que haya una estabilidad espiritual, para que en esta buena toma de decisiones seamos radicales y entendamos que cuando hay madurez de alma, siempre estamos, voy a usar esta expresión, a dos aguas. Nunca estamos literalmente bien posicionados y priorizando las cosas. Cuando el alma es inmadura, vamos a ver que hay varias características que se presentan. Por ejemplo, y vamos a comenzar, un alma inmadura lamentablemente nunca profundiza su vida espiritual, nunca la optimiza, nunca la profundiza. Por eso es que Santiago en el fondo le está diciendo a la iglesia, iglesia, defínete. Iglesia, no seas un ente ambiguo, o estás con la amistad en el mundo o estás con la amistad con Dios, pero no puedes participar de ambos tipos de amistades. Es por eso que después, pasando a lo que es, o volviendo a lo que era el capítulo 3, de alguna forma igual hablaba de la idea de la definición de carácter y propósitos, cuando decía que de una misma fuente no pueden proceder dos tipos de agua. Un alma inmadura es inestable, un alma inmadura es una persona que no se define, que muy poco se va a preocupar genuinamente de su vida espiritual. Por lo tanto, tiene una segunda característica, que es un tipo de persona que no tiene control sobre los impulsos. Por eso Santiago dice, ¿de dónde surgen los conflictos dentro de la congregación? ¿Dónde surgen los conflictos? Y le llama las guerras entre vosotros. Y dice que no es una situación externa, sino que es una situación interna por asuntos del pasado no resueltos. Vale decir, muchas veces se levantan individuos en medio de las congregaciones que quizás consciente o inconscientemente van a traer perjuicio al entorno por situaciones de su propia vida que no han sido resueltas. Y puede venir un largo etcétera de cosas del pasado no resueltos que están afectando la situación del presente. Imagínense un ejemplo. Una persona que vivió soledad en el pasado, lo dejaron solo, quedó en situación de huérfano. Por ejemplo, acá en la realidad de Chile se crió en el Sename, con todo lo que conlleva ese dolor. Llega a ser muchas veces un adulto que es inconstante en el presente, tiene terror a la soledad. Y esto es lamentablemente una seguidilla de situaciones complejas, porque conflictos no resueltos del ayer va a traer guerras presentes en el hoy. Y eso parece que es lo que estaba pasando y lo que estaba corrigiendo Santiago. Las soledades del pasado pueden provocar inconstancia en el presente. Y lamentablemente las inseguridades por la soledad de aquel tiempo pasado, lamentablemente va a traer lo que dice Santiago, celos amargos en el presente. ¿Cómo le llama la Biblia a este tipo de personas? Le llama a los niños espirituales y presenta que son caprichosos. Lamentablemente son personas que son tan inmaduras que nunca crecen en lo espiritual y a veces en este actuar impulsivamente no miden consecuencias, no miden palabras, no miden acciones y no sacan cuenta de resultados. Por eso que el apóstol Pablo, en algo muy similar a lo que hace Santiago en su carta, le habla a la iglesia de Corinto. Por ejemplo, hay dos pasajes, usted los puede ver en casa. Primero a los Corintios 3, del versículo 3 al 23, y primero a los Corintios capítulo 14, versículo 20, donde el énfasis del apóstol Pablo es llevar a una iglesia inmadura, como había muchos miembros de la iglesia de Corinto, hacia una nueva etapa, un nuevo nivel o una nueva dimensión espiritual, si usted le quiere llamar, que involucra la madurez. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, oigan, mire, está bien ser niños en la malicia, y es necesario ser niños en la malicia. ¿Qué estaba diciendo con esto? Que nosotros tenemos que tener una actitud pura, una actitud santificada delante del Señor, ya no siguiendo las costumbres antiguas. Por eso niños en la malicia, niños en la maldad. Nunca actuar maquinando ni deseando el mal del otro. Y si cometemos un error, que sea un equívoco, pero no una maquinación para que el otro caiga. Eso es ser un niño en la malicia, no actuar con maldad. Pero al mismo tiempo le dice, como quiero que sean niños en la malicia, también quiero que actúen como adultos, sobre todo en su forma de pensar y actuar.
Es como que Pablo le dice a la iglesia, sobre todo a esos miembros conflictivos por situaciones del ayer, les dice: ustedes han cambiado de vida, ya no pueden ser los mismos. Todas las cosas que vivieron atrás ahora en Cristo son hechas nuevas. Por lo tanto, ahora dejen sus pataletas de niños. Pasen del tiempo de la inmadurez al tiempo de la madurez espiritual. Y en esta madurez espiritual, ahora quiero que sean maduros en su forma de pensar. Vale decir, ser responsable. ¿Cómo piensas? Ser responsable. ¿Cómo actúas? Y ser muy responsable. ¿Cómo decides? Lo otro de un niño espiritual es que nunca asume responsabilidades propias, siempre culpa a los demás por sus cosas. Es que mis padres fueron los culpables, es que yo fui rechazado, es que me crié en este ambiente así, y un largo etcétera de culpabilidades ajenas y muy pocas veces, por no decir nunca, asumir responsabilidades propias. Y aquí hay que aprender a separar las cosas. Una cosa es que cuando niño y éramos indefensos, fuimos víctimas de muchas cosas. Y esto puede abarcar una amplia gama de situaciones, tan dolorosas como violaciones, abandonos o simplemente haber sentido el rechazo. Pero eso no justifica que ahora, siendo adultos y ya en Cristo, porque me estoy apuntando principalmente a eso, sigamos siendo los mismos. Que ya siendo unas personas maduras, biológica y físicamente, sigamos siendo niños en lo espiritual. Y peor, si somos inmaduros biológica, físicamente, seamos realmente personas con características infantiles, debiendo ser ya personas maduras. Por ejemplo, en la exhortación de Hebreos se hace un llamado a la madurez, porque había muchos que estaban con pataletas de inmaduros y estaban volviendo desde el cristianismo al judaísmo. Usted en casita revise. A partir de Hebreos capítulo 5, el escritor de Hebreos dice: ustedes, debiendo ya ser maestros, siguen siendo niños, tienen necesidad de leche y no les puedo dar vianda, doctrina más gruesa, porque se han vuelto perezosos, niños con pataletas, inexpertos espirituales, porque no se han ejercitado correctamente. Y se están volviendo atrás, vale decir, algunos estaban apostatando, porque no habían crecido en esa relación con Cristo. Que Dios nos ayude para entender esto. Así es que en esta seguidilla de situaciones que van perjudicando al individuo y su entorno, es cuando nosotros comprendemos que estas características del ayer con asuntos no resueltos pueden dañar al individuo, su familia y al entorno congregacional. Estos niños espirituales lamentablemente actúan en base a caprichos. Hay problemas de por medio, hay una inestabilidad emocional, hay una debilidad de carácter, y esto lo peor que provoca que no se permanece a través del tiempo. Quizás, aunque no está en el contexto, pero me puedo tomar la licencia de presentar un aspecto de la parábola del hijo pródigo como una persona inmadura. En el contexto de San Lucas 15, de las 3 parábolas de las cosas perdidas, la dracma, la oveja y el joven, sobre todo con el joven se ve una actitud de inmadurez, porque sale del seno del Padre a aventurar a las cosas del mundo. Y eso es lo que Santiago de alguna forma le está diciendo a la iglesia: no se salgan del seno del Padre por caprichos e inmadurez espiritual y vayan a coquetear con los asuntos del mundo, porque van a entrar en conflicto, ya están en conflicto entre ustedes, con guerras, con celos amargos, se muerden, se destruyen mutuamente. Qué terrible aquello, que Dios nos ayude. Por lo tanto, este es un tema que debe abordarse, porque aunque no puede evitarse, no debemos permanecer en esta actitud por mucho tiempo, ni permitir esta situación por mucho tiempo dentro de la iglesia. Usted dirá, pero ¿cuál es el peligro, pastor? Evidentemente, ¿cuál es el peligro tan grande? El peligro grande es que el individuo se sigue dañando, el entorno se sigue afectando, y así como se atrofia el individuo, se afecta al entorno, también hay una iglesia que no crece espiritualmente. Pero es necesario presentar soluciones. Y la gran solución incluso la tenemos, por ejemplo, en Romanos 12:1 y 12:2. ¿Qué puede hacer una persona en esta situación?
¿Cómo puede dejar atrás ese pasado que le atormenta y le estorba el presente y le nubla el futuro? Pablo, a los hermanos romanos, a las comunidades creyentes en Roma, que obviamente iban a enfrentar muchas situaciones de peso, dado que estaban en el corazón del imperio, y se iban a ver confrontadas sus convicciones a las conveniencias, les dice: mire, aquí la situación es sencilla. Ustedes deben considerar su vida como sacrificio vivo, dado que Cristo fue presentado como sacrificio muerto. Y la idea del sacrificio vivo que nos lleva a los sacrificios sobre el altar del sacrificio, valga la redundancia, en los atrios, principalmente en la parte exterior del tabernáculo en el desierto. Ahí se quemaban 3 áreas de los animales. Se quemaba, por ejemplo, la cabeza, se quemaban las entrañas y se quemaban las manitos y los pies, dando a entender que ahora Pablo referencialmente dice: necesitan consagrarse, y consagrarse significa una vida dedicada. Cuando dedicamos nuestra vida a Dios, Él comienza a solucionar los problemas del pasado que nosotros ni con psicólogo podemos. Entonces, cuando la cabeza se quema en el altar del sacrificio, significa que debemos nosotros poner nuestros pensamientos, nuestras decisiones que nacen en lo profundo del alma, nuestras intenciones, buenas o malas, a los pies de Cristo, para poder pensar correctamente. Una persona que se consagra piensa correctamente. Al poner las entrañas, se habla de una vida entrañable de amistad con el Señor. La figura del corazón. Rendimos nuestro corazón al Señor, esa es la figura. Rendimos nuestra cabeza, vale decir, lo que pensamos, para que el Señor nos dirija. Rendimos el corazón, lo que sentimos, para que el Señor nos restaure. Y rendimos nuestras manitos y pies, vale decir, las decisiones, lo que hacemos. Entonces, ahí en el altar del sacrificio hay que poner lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Porque pensando bien, actuamos bien y decidimos bien. Después complementa esto con el versículo 2 de Romanos 12, cuando dice: ahora es necesario que una vez que cumplieron con aquello, se rindan a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, transformándose y no siguiendo las corrientes del mundo. Lo mismo que decía Santiago: no vayan en pos del mundo por problemas suyos que le están afectando no solo a ustedes, sino a su entorno. Entonces, ¿qué hace Cristo a nuestro favor? Nos pide entregar todo nuestro ser. Nos pide rendir nuestra voluntad a Él, y nos pide aprender a descansar y dejar todo en sus preciosas manos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Será que hasta el momento ha sido una persona con estas características? ¿Será que todavía hay cosas del ayer que le afectan en el presente? Le invito a hacer algo. Le invito a orar para que nuestras almas rotas, Dios las pueda cambiar. Oremos así y cerramos esta sección de devocional. Padre Celestial, reconozco que aún hay áreas en mi vida que me afectan en el presente. Me estorban a lo futuro. Hubo cosas del ayer que no puedo, Señor, yo solucionar. Hubo cosas del ayer, Señor, en el cual fui víctima. Pero hoy, incluso en mis propias acciones, yo soy mi propio victimario. Te ruego, Señor, que a través del Espíritu Santo ya mi alma no esté rota, que mi alma ya no esté fragmentada, que mi alma ya no esté dividida, y que mi alma ya no sea un alma infantil, un alma inmadura. Permíteme que a través del sol candente de tu Espíritu, como trigo madure en tu presencia. Ayúdame, Señor, que como árbol ya comience a dar fruto. Y permite, Señor, que ese pasado que duele pueda quedar sepultado a tus pies, porque tú eres el Todopoderoso. Me declaro incompetente en muchas áreas y renuncio a aquellas cosas a las cuales el pasado me ata. Y te pido, Señor, que me dirijas para de ahora en más ser una persona madura, una persona equilibrada, una persona de proyección, una persona que sea motivo de bendición para mi familia, pero también al mismo tiempo para ser un buen miembro de iglesia en este cuerpo de Cristo, para cumplir mis funciones y poder salir adelante trayendo paz
trayendo bendición y dejando el nombre de Cristo y del Evangelio en lo alto. Toma mi debilidad, transfórmala en fortaleza e inúndame con la presencia de tu Espíritu Santo para que me otorgue la paz y unifique mi alma. Para tu gloria, Señor, te lo imploro, te lo ruego y de antemano te agradezco por la obra que tú has hecho y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.